Pues seguimos avanzando en el tema con el presente vídeo. Observad que estamos dentro del árbol situados en el apartado 2.2, unidades de medida. Comienzo a leer y os digo, como siempre, lo realmente importante de aquí, lo que más nos interesa. Dice, si el calor es energía que se transfiere, la unidad de calor en el sistema internacional, como la del resto de las energías, es el julio, que se representa con J. Aquí no estamos viendo nada nuevo, ¿vale? Nosotros, cuando hemos estado estudiando el calor y la temperatura, o ya iniciando el tema con la energía térmica, ¿de acuerdo? Ya desde las primeras páginas nos ha tenido que quedar claro que cuando hablamos de calor, estamos hablando de energía calorífica, ¿vale? Un tipo de energía. Y lo único que nos está indicando esta nueva página es que la energía calorífica o la energía térmica o el calor, como cualquier otro tipo de energía, se va a medir en julios, ¿vale? Que se representa con una J. Esto ya lo estuvimos viendo, por ejemplo, haciendo nuestros problemas de energía potencial gravitatoria o de energía cinética, por lo que aquí realmente no hay nada nuevo. Ya debemos de saber que la energía se mide en julios. Sin embargo, es frecuente que el calor se mida en calorías, que se representa con cal minúscula, o kilocalorías, que sería una K y cal, ¿verdad? Como se puede ver en la información nutricional de la etiqueta de los alimentos. Bueno, ¿aquí qué nos interesa? Pues primero sabéis que el calor, como cualquier energía, se mide en julios, lo que acabamos de ver. Pero también tenéis que recordar que el calor, la energía calorífica, se puede medir también en calorías, ¿vale? A continuación nos viene aquí un cambio, ¿vale? Para pasar de julios a calorías y de calorías a julios, nos menciona. En el tema anterior ya viste la equivalencia entre estas unidades, efectivamente lo vimos en el tema anterior, pero muy de pasada, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que aprender a trabajarlo. Es muy sencillo, mirad, el cambio de unidades entre julio y calorías, ¿de acuerdo? Funciona así. Un julio equivale, es igual a 0,24 calorías, es decir, cada vez que yo tengo un julio, lo que tengo son 0,24 calorías. Eso significa que si yo tengo que pasar de julios a calorías, solo tengo que multiplicar el número de julios que tenga por 0,24, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, saco la calculadora, imaginaos, por ejemplo, que tenemos 500 julios y nos dice, ¿pásalo a calorías? Pues cogemos nuestros 500 julios y lo multiplicamos por ese 0,24. Ya nos ha salido. 500 julios equivaldría a 120 calorías, ¿vale? Aquí tened en cuenta que si nos está pidiendo kilocalorías, luego vamos a tener que dividir entre 1000, porque recordad que para pasar de la unidad de medida al kilo, ¿vale? Por ejemplo, del gramo al kilogramo o del metro al kilómetro, o en el caso en el que estamos de la caloría a la kilocaloría, lo que tenemos que subir son 3 escalones. Eso lo estuvimos viendo ya pues una semana o un poquito más atrás, ¿no? Subir 3 escalones significa dividir entre 1000, ¿verdad? Lo hemos hecho otras veces. Entonces, si a nosotros en un problema nos dijeran, pasa 500 julios a kilocalorías, pues primero aplico estas reglas, esto que hemos hecho aquí, y luego tendremos que pasar las calorías a kilocalorías, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer es dividir entre 1000, y ya nos saldría 0,12 kilocalorías. Pongo aquí otro ejemplo sencillo, lo hacemos, nos dice, pasa, vamos a poner ahora 1370 julios a kilocalorías. Como decíamos, primero vamos a tener que pasar los julios a calorías. Y para eso lo que había que hacer era multiplicar por 0,24, ¿verdad? Multiplicamos por 0,24. Y luego tendremos que pasar las calorías, como os decía, a kilocalorías. Y como para tener una sola kilo, que significa 1000, una sola kilocaloría, hay que tener 1000 calorías, lo que tenemos que hacer en realidad, como mencionaba, era dividir entre 1000. Estamos subiendo 3 escalones, esto es lo mismo que pensar en metros, de metros a kilómetros, o pensar en gramos, de gramos a kilómetros, siempre dividimos entre 1000, ¿no? Pues ya está. En nuestro caso,
Nosotros cogemos nuestros 1370 julios, lo multiplicamos por 0,24 y ya tenemos las calorías. Son 328,8 calorías. Pero como en nuestro problemita nos pide kilocalorías, pues aplico la división entre 1000, ¿vale? Y sería, pues ya habríamos averiguado, que 1370 julios son 0,3288 kilocalorías, ¿vale? No es difícil anotarlo porque nos podría salir en el cuestionario, ¿vale? Entonces, recordad esto verdaderamente, que un julio vale 0,24 calorías, o dicho de otro modo, que para pasar de julios a calorías tengo que multiplicar por 0,24. Y aquí tenemos el caso contrario. Si yo lo que quiero es pasar de calorías a julios, ahora tendré que multiplicar por 4,18, porque estamos viendo aquí que la caloría tiene más valor que el julio, ¿verdad? Necesitamos varios julios de esto para llegar a una caloría, concretamente 4,18 julios. Entonces, de una parte recordamos que de julios a calorías se multiplica por 0,24 y de otra parte recordamos, nos anotamos también por ahí que quede muy clarito de cara al cuestionario, que para pasar de calorías a julios habría que multiplicar por 4,18 julios, ¿vale? Esto, un problema sería muy sencillo. Por ejemplo, pasa 500 calorías a julios. Bueno, pues recordemos que para pasar de calorías a julios, hemos dicho que hay que multiplicar por ese 4,18, ¿no? Multiplicamos por 4,18 y ya lo hemos conseguido. Si tenemos 500 calorías, multiplicamos por ese 4,18 y ya tenemos nuestro resultado. Nos saldría que 500 calorías son 2090 julios, ¿vale? Esto es muy fácil, simplemente anotarlo por si os sale algo en el cuestionario. Curiosidad, nos sirve para repasar cositas que acabamos de ver. Dice, ¿cómo se escriben los símbolos? Al igual que cualquier lengua, el lenguaje científico tiene sus reglas de ortografía. Aquí te recordamos dos de ellas. El prefijo kilo, que acabamos de verlo, ¿no? Poniendo en el ejemplo de acá, delante de una unidad significa 1000, ¿vale? Por eso 1 kilómetro son 1000 metros. Kilo simplemente significa 1000. O 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿verdad? Y se simboliza con una K minúscula. Así se escribe 1 kilómetro y significa 1000 metros. O 1 kilogramo y significa 1000 gramos. Lo que os acabo de decir, ¿vale? Que me adelanto. Cuando el nombre de una unidad hace honor a una persona, normalmente un científico, como es el caso que nos ocupa, ¿vale? Lo de Julio viene de su nombre, la unidad se escribe en minúscula y su símbolo se escribe en mayúscula. Lo tenemos aquí, ¿verdad? La unidad se escribe en minúscula, los julios, pero cuando nosotros ponemos el simbolito en mayúscula. Esto es importante, ¿eh? Porque imaginaos que Pedro pone en un cuestionario ¿cómo se escribe Julio? Y os pone J minúscula, J mayúscula y cualquier otra cosa. Bueno, pues lógicamente sería esa J mayúscula. Lo mismo cuando vosotros lo escribáis, J mayúscula, ¿vale? Caloría, por ejemplo, sería en minúscula. Siempre exactamente como podemos ver en estos apuntes. Bien. Dice, así debemos escribir W para la unidad de vatio, esto lo vimos ya hace tiempo, o J para la unidad de julio, que es el ejemplo que os acababa de poner. Bien, esto no lo podemos saltar. Ahora nos vamos a la temperatura, ¿vale? Lo que nos interesa de la temperatura es este trocito de aquí y esta tablita de acá. Bien, esto no lo vamos a saltar. Dice, la temperatura es solo la magnitud que miden los termómetros. Se mide en gramos, eso ya lo sabemos. Recordad del vídeo anterior que el calor se refiere a la energía que tiene ese cuerpo y la temperatura es una forma de medir, ¿no? Y se mide en grados, ¿verdad? Y se utilizan, lógicamente, termómetros. Pero vamos a tener 3 posibles unidades de medida. Igual que nosotros hemos visto aquí arriba que el calor tiene 2 posibles unidades de medida, normalmente es el julio, pero también nos puede aparecer la caloría. Pues aquí vamos a tener, como decía, 3. Normalmente va a aparecer en grados centígrados o Celsius, ¿vale? Que se representa así con el circulito y la C mayúscula. Y esta es la unidad de medida que nosotros usamos en el día a día, ¿vale? Como dice aquí, en la vida cotidiana.
Cuando nosotros miramos, por ejemplo, un termómetro, esa temperatura nos la da en grados centígrados. Prácticamente nosotros, que no somos científicos, ¿vale? Vivimos en España, pues siempre vamos a trabajar la temperatura con esta representación. Pero hay otras dos que es conveniente que tengamos en cuenta. Nos dice aquí, en los países anglosajones emplean el grado Fahrenheit, ¿vale? Efectivamente. Si nosotros nos vamos a Reino Unido o nos vamos, por ejemplo, a Australia, ambos países, lógicamente anglosajones, ellos no miden la temperatura en grados Celsius, ellos miden la temperatura en grados Fahrenheit, ¿vale? Que es otra forma de medirlo. Es, por ejemplo, para el que lo sepa, la diferencia que hay entre el metro y la yarda, por poneros un caso, ¿vale? Diversos países pues tienen formas diferentes de medir las cosas. Simplemente recordad que grado Fahrenheit, países anglosajones, ¿vale? Como Reino Unido, por ejemplo. Este es más importante que el Fahrenheit. Dicen, el sistema internacional, es decir, en el lenguaje de los científicos, cuando hacen problemas relacionados con la temperatura, ellos ni lo miden en Celsius ni lo miden en Fahrenheit. Ellos tienen su propio sistema que son los Kelvin, ¿vale? Podríamos decir los grados Kelvin, que se representa con una K mayúscula, ¿vale? Así que de aquí, tened en cuenta que que nosotros medimos la temperatura en grados centígrados, que los países anglosajones miden la temperatura en grados Fahrenheit y que los científicos, que es lo que más nos interesa a nosotros ahora, lo miden en kelvins, que se representa con K mayúscula. Y esta tablita de aquí también nos interesa porque nos explica cómo pasar de grados Kelvin a nuestra unidad de medida, es decir, a los grados Celsius o grados centígrados. Es muy sencillo, fijad lo único que hay que hacer, restar o sumar este número. Esto es muy importante también para el cuestionario porque nos podría preguntar alguna cosita de esta y es también muy fácil de hacer, ¿no? Como el paso que os he explicado aquí entre julios y calorías o viceversa. Aquí lo que tenemos que recordar es este 273. Si yo quiero pasar de grados Kelvin o de Kelvin, ¿vale? Quiero pasar a grados Celsius o centígrados, nosotros lo que tenemos que hacer es restarle a esos grados Kelvin 273, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que nosotros tenemos 300 Kelvin y nos piden que lo pasemos a grados Celsius o centígrados. Pues solamente a esos 300 Kelvin le quito 273 y ya me habría salido. Serían 27 grados centígrados. O sea, una temperatura ambiental bastante buena, ¿no? Ni frío ni calor para nosotros. De igual manera, si yo lo que quiero es pasar de grados Celsius a Kelvin, lo que tengo que hacer es sumarle 273, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que estamos en verano y hace 40 grados ahí a la sombra, ¿no? Un calor terrible. Y nos dice un científico loco, páselo usted a Kelvin. Bueno, pues simplemente a 40 le sumo ese 273. Y ya tengo que 40 grados centígrados son 313 Kelvin, ¿vale? Así es como se lleva a cabo. Es importante que recordéis que siempre los Kelvin van a ser un número mayor, ¿vale? Un número bastante mayor que los grados Celsius, de hecho 273 más mayor, ¿vale? Bueno, vamos a ver estas actividades de aquí y luego seguimos avanzando con el temita. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el movimiento incesante de las partículas que forman un cuerpo? ¿Temperatura, agitación térmica o calor? Bueno, pues para hacer esta tenemos que tener muy claro cosas que vimos en el vídeo anterior, ¿verdad? Se refiere a esta agitación térmica, ¿cierto? Esa es la palabra que tenemos que utilizar, esta vibración, este movimiento de las partículas, que cuanta mayor es la temperatura, cuanta más energía calorífica tienen, mayor es dicha vibración, ¿vale? Por tanto, la respuesta correcta sería la segunda. Recordad que el calor es la energía calorífica, ¿no?, que tiene un cuerpo
Y la temperatura es una forma de medir que nosotros tenemos, ¿vale? Pero lo que es ese movimiento incesante, esa vibración, es la llamada agitación térmica. 2. ¿Cuándo se dice que dos cuerpos están en equilibrio térmico? Cuando están a la misma temperatura, si contienen la misma cantidad de calor o si contienen la misma cantidad de partículas. ¿Cuándo dos cuerpos están en equilibrio térmico? Pues de nuevo, para hacer esta, lo que tenemos que tener es claro esto que estuvimos estudiando en ese anterior vídeo, ¿vale? De lo que era el equilibrio térmico. Y el equilibrio térmico se da cuando esos cuerpos están a la misma temperatura. Yo lo he explicado, decía, si ponemos juntos un cuerpo, por ejemplo, que tiene una temperatura de 2 grados centígrados y otro que tiene una temperatura de 30, ahí va a haber una transferencia térmica que siempre va a ser del cuerpo con más temperatura al que tiene menos, ¿verdad? Le va a ir dando energía calorífica hasta que lleguen, y esto era lo importante, a la misma temperatura. En el momento que los dos alcancen exactamente la misma temperatura, ya se ha finalizado esa transferencia de calor, ¿vale? 3. El calor, como energía que es, se mide en, está facilita, Kelvin, vatios o julios. Bueno, pues lógicamente en julios, porque nosotros ya tenemos que tener claro que la energía se mide en julios, ¿vale? En Kelvin sería, recordad la temperatura, no confundáis, ¿vale? Recordad, no confundáis calor con temperatura, que son cosas distintas y que ya lo hemos machacado mucho. La 4. ¿Qué magnitud física es la que miden los termómetros? ¿Miden el calor, la energía térmica o la temperatura? También debe de ser facilita si tienes claro lo que hemos estudiado acá. Bueno, pues tenéis que tener claro que los termómetros lo que miden, lógicamente, es la temperatura. Los termómetros no te están midiendo la energía, ¿vale? Te están midiendo temperatura. Eso ya lo usamos en el día a día. Aquí tenéis un vídeo, está bien, es cortito. Yo os aconsejo que le deis al play, que os repasa un poquito lo de la agitación térmica, ¿de acuerdo?, que teníamos en esa pregunta y alguna otra cosita, ¿vale? También deciros que hasta aquí todo lo que hemos visto está súper bien resumido en este esquema que tenéis en la plataforma. El esquema, como podéis comprobar, lleva por título la energía se transforma 1, ¿vale? Y os explica primero que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Os explica en qué consiste el calor, os comenta todo esto de la energía calorífica, la agitación térmica y lo que acabamos de ver hace unos minutos. La temperatura podía medirse en Celsius, en Fahrenheit y Kelvin. Y aquí te hace un resumen de cómo pasar entre grados centígrados y Kelvin, ¿verdad? Mirad, esta tabla voy a ampliarla para que se vea mejor. Este diagrama que tenemos aquí, bastante complicado, que es tan chiquitito, para mí no es importante, ¿vale? No es importante, pero como siempre, yo no pongo los cuestionarios, yo no pongo las tareas, entonces Pedro sí puede darle más importancia que yo considero que no es importante. Cuando os pongáis a hacer cuestionarios donde esté relacionado a este tema, simplemente tened delante esta página, por si acaso os pregunta alguna cosita que hay aquí. Lo que tenemos acá es cómo se llama el paso de una energía a otra, ¿vale? No cómo se llama, sino cómo se produce. Por ejemplo, el paso de energía mecánica a energía térmica sería mediante un rozamiento o choque, ¿vale? De cuerpo. O, por ejemplo, el paso de energía térmica a energía radiante sería mediante un proceso que se llama incandescencia, ¿vale? Esto es muy complicado, es ampliación, yo no lo veo importante, no lo estudiéis, pero dejadlo por ahí a la vista por si acaso os preguntasen algo. Respecto al resto del esquema, os está explicando cómo se consigue el equilibrio térmico. Recordad que esto es cuando tú aproximas cuerpos que tienen temperaturas diferentes y siempre va a ir a la misma dirección, va a ir del cuerpo con más temperatura al que tiene menos, ¿vale? Por eso está simbolizado este cuerpo en rojo. El rojo es a mayor temperatura,
el azul a menor, ¿no? Entonces se ve como el rojo transfiere al azul hasta que llegan a la misma temperatura, por eso te ponen la T mayúscula, tienen la misma temperatura, ¿vale? Y por último aquí os menciona pues, que el calor, como cualquier otra energía, se mide en julios, y aparece acá un resumen de cómo pasar entre julios y calorías, ¿de acuerdo? O de calorías a julios, es decir, lo que nosotros hemos estado viendo en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Pues ya está, recordad, los esquemas son muy importantes, son un resumen bastante conveniente, veo yo, sobre lo que vamos trabajando, y ya en el siguiente vídeo nos vamos a meter con la parte más feilla, ¿vale? Del tema. Feilla porque hay que aplicar esta fórmula. El procedimiento es igual, ¿vale? Que el de los problemas que hicimos en el otro tema. Pero eso ya, como digo, en un siguiente vídeo.